¿Qué tal, hermanos? Buen día, que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Ya estamos aquí con un corazón dispuesto para alabar y bendecir a Dios y esperando que usted también haya dispuesto este tiempo, haya dispuesto su corazón para unirse a nosotros en alabanza a Dios, para recibir la palabra que Él tiene para nosotros en este día. Qué bendición es, ¿verdad? Poder estar reunidos y a lo mejor, bueno, ya parece algo repetitivo, ¿verdad? Que no estamos juntos presencialmente, pero hay un sentir, hay un mismo espíritu y hay un entendimiento, ¿verdad? De que este es el día que el Señor ha hecho y queremos gozarnos, queremos agradecerle, queremos ofrendarle nuestra alabanza en esta mañana. Quiero invitarle que abra la palabra de Dios para darle lectura al Salmo número 95. Abra su Biblia, ¿verdad? Que no se esté empolvando ahí en casa. Abra su Biblia y vamos a leer, vamos a meditar en este Salmo, Salmo 95. Y leo para ustedes, dice así la palabra de Dios: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el día en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Yo creo que en este tiempo, ¿verdad?, aunque aparentemente hay quietud en muchas áreas, ¿verdad? Hay quietud alrededor nuestro, pero quiero decirle que Dios ha estado hablando a nuestras vidas y especialmente, ¿verdad?, a nosotros como iglesia suya. Dios nos está hablando y constantemente Él nos está diciendo que este tiempo no es solamente un tiempo de descanso, de reposo, es un tiempo de preparación para que como iglesia, ¿verdad?, analicemos nuestra vida, analicemos nuestro corazón, nos pongamos a cuentas. Creo que cada uno, ¿verdad?, de nosotros, si vemos a nuestro alrededor lo que está ocurriendo, lo que está pasando, como hay gente, ¿verdad?, que ha estado falleciendo, como hay gente que nosotros conocíamos y que no nos imaginábamos, ¿verdad?, que ya no iban a estar, ahora ya no están. Entonces Dios está hablando a nuestras vidas y nos está diciendo que es tiempo de prepararnos, que es tiempo de ponernos a cuentas, es tiempo de reconciliarnos con Dios y de agradecerle por todo lo que Él nos ha dado. Hasta el día de hoy Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel a nosotros y Él es digno de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración. Yo quiero invitarte, ¿verdad?, que ahí donde estás en tu casa, cierres un momentito tus ojos y vamos a orar al Señor. Amén. Pues bendito Dios, en esta mañana, agradecidos estamos contigo, porque hasta el día de hoy hemos podido disfrutar de tu amor, de tu bondad, de tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú constantemente estás hablando a nuestra vida. Tu palabra nos enseña que de una y de muchas maneras tú nos hablas. No queremos endurecer nuestro corazón. No queremos hacernos de oídos sordos. Queremos, Señor, afinar nuestro oído para escuchar tu voz. Hay muchas voces a nuestro alrededor. Hay muchas cosas que nuestros ojos están viendo, muchas circunstancias que estamos viviendo. Sin embargo, en medio de todo eso queremos afinar nuestro oído para escuchar tu voz,
para estar a cuentas contigo, Señor. Hoy aquí estamos con un corazón dispuesto para alabar, para bendecir tu nombre, para engrandecerte, para darte honra, gloria y honor a ti por todo lo que tú eres, no solamente por lo que de ti recibimos, sino por lo que tú eres, pero también, Señor, queremos estar atentos para escuchar tu palabra, porque sabemos que a través de ella tú estarás hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor. Manifiéstate en esta mañana y que cada uno de tus hijos que ha dispuesto este tiempo para unirse a nosotros en alabanza, en adoración, Señor, pueda recibir lo que su corazón anhela. Tu Espíritu Santo sea hablando a sus vidas, tu Espíritu Santo sea ministrando su corazón en esta mañana, y que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la estás enviando, que no regrese a ti vacía, sino que cada uno de los que estaremos en esta mañana escuchando tu palabra cause un efecto en nosotros y pueda llevarnos a crecimiento, a madurez, a una renovación de nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús reconocemos que tenemos necesidad de ti. Te necesitamos, Dios, de forma personal. Te necesitamos como familia. Te necesitamos como matrimonios. Te necesitamos a ti, Señor, que tú seas el centro de nuestra vida. Hoy nos disponemos a alabarte, a bendecirte y nos depositamos en tus manos para que hagas conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Hoy estamos aquí para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Así que vamos a adorarle en este momento y vamos a glorificar su nombre. Aleluya. Perfecta gracia que me ha rescatado, tú eres vida, la esperanza. Perfecta gracia que me ha rescatado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria Espíritu. Yo quiero ver luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza. Perfecta gracia que me ha rescatado, tú eres vida, la esperanza.
perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Señor, porque podemos verte de gloria en gloria en nuestras vidas. Señor, aquí estamos delante de tu presencia y rogamos para que seas tú obrando en nuestras vidas. Señor, queremos declarar con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón que tú eres Rey. Yo te invito, mi hermano, que levantes tus manos allá donde estás. Y que en esta hora podamos decirle al Señor: Señor, tú eres Rey de nuestra vida, eres Rey de nuestro ser, eres Rey de nuestro corazón. Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey.
perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Recibe alabanza, Señor. Recibe alabanza. Recibe alabanza, Señor. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres Esta mañana hemos declarado que tú eres el Rey de nuestras vidas, eres el Rey de tu iglesia, eres el Rey de esta ciudad, eres el Rey de nuestro estado, eres el Rey de México, y solo a ti damos gloria y honra, honor y alabanza, Señor. Tú eres Rey, hoy y siempre, Señor, te exaltamos. Te exaltamos. Decláralo allí en tu casa, mi hermano y mi hermana. Decláralo. Jesucristo es Rey. Jesucristo es el Rey. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Él es el único y sabio Dios, el Todopoderoso, y no existe otro como Él. Él es Rey de gloria, Rey de majestad. Y a ti te damos gloria, Señor. Gracias. Gracias, papá. Gracias, papá, tú eres Rey de mi vida, eres Rey de esta nación, tú eres Rey, Señor. Perfumamos tu trono con alabanza, hoy perfumamos tu trono con alabanza.
esperanza. Recíbela, recíbela, Señor. Eres Rey, Señor. Eres Rey. Eres Rey de mi vida. Eres Rey de esta nación. Gracias, Jesús. Tú eres Rey. Tú eres Rey, Señor. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que ya están aquí conectados a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Hoy queremos compartir la palabra del Señor y hoy quisiera abordar un tema que, por cierto, creo de vital importancia para toda la iglesia. Un tema en el cual probablemente tengamos una idea vaga, pero hoy vamos a tratar de darle un poco más de claridad en cuanto a esto. Este es el primero de 12. Así que vamos a tratar de comprender un poquito más esto a fondo. Y tal vez usted se preguntará, pastor, ¿nos va usted a hablar de prosperidad? No, no les voy a hablar de prosperidad. Pastor, ¿nos va usted a hablar de que esto ya se va a acabar, esta pandemia va a terminar? No, tampoco les voy a hablar de eso. Aunque si bien ciertamente estoy leyendo un libro, ¿verdad?, que se titula Los virus en el Edén, y después ya le daré una reseña de ese libro. Me parece algo interesante. Pero hoy quiero hablarle acerca de algo que creo yo que es de vital importancia para toda la iglesia. Le quiero hablar un poquito acerca del pecado. Ay, pastor, nuevamente va usted a hablar del pecado. Miren, hermanos, el pecado es algo con lo que estamos batallando diariamente. Así como estamos batallando con el COVID o con el coronavirus todos los días, porque todos los días si salimos a la calle tenemos que salir con el cubrebocas. El pecado es algo con lo que estamos batallando continuamente. No solamente cuando salimos a la calle, sino cuando estamos allí en casa. Así que creo de vital importancia que hablemos de este tema, por cuanto el pecado, hermanos, tiene muchas connotaciones. Hoy vamos a tratar de abordar una de ellas. Probablemente usted ha escuchado la palabra transgresión. ¿Le suena? ¿Le suena la palabra transgresión? ¿La ha escuchado? ¿Tiene usted una idea de lo que significa? Bueno, a continuación vamos a proyectar un video a través de nuestra plataforma. Ponga usted mucha atención y escuche lo que este video nos habla acerca de lo que es la transgresión. Corre videotape. La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana
La iniquidad se refiere a un comportamiento torcido, mientras que el pecado se refiere a una falla moral. Y transgresión es una palabra fascinante que seguramente no has utilizado en alguna conversación últimamente, así que concentrémonos en ella por unos minutos. En el hebreo del Antiguo Testamento, el sustantivo es pesha y el verbo es pasha. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es paráptoma. Usualmente se traducen como transgresión, algunas veces como rebelión y en traducciones más antiguas como falta. Estas palabras se refieren a maneras en las que las personas violan la confianza de otros. Pesha describe la traición en una relación, y ya que hay muchos tipos de relaciones, muchos comportamientos diferentes pueden llamarse pesha. Por ejemplo, si dos naciones tienen una relación, llamaríamos a eso un tratado y pasha describiría el rompimiento de ese acuerdo. Como en el libro bíblico de Segunda de Reyes leemos, después de la muerte del rey Acab, Moab pasha con Israel. Ahora, esto frecuentemente se traduce como Moab se rebeló contra Israel, pero en el hebreo bíblico tú no pasha contra alguien, sino que pasha con ellos. O sea que rompes la confianza que tienes con esa persona. La misma idea aparece en la ley del Antiguo Testamento contra el robo. Si un israelita está de viaje y alguien entra en su casa y se lleva algo, eso es un robo. Pero si el ladrón era tu vecino, es pesha, porque es alguien en quien se supone que puedes confiar. O también está la historia en la que Jacob huye de Labán, su tío. Labán acusa a Jacob de robar unas estatuas de ídolos y busca en todas las pertenencias de Jacob, pero no encuentra nada. Así que Jacob grita, ¿cuál es mi pesha? ¿Cómo he violado tu confianza? Pero la triste ironía es que las estatuas fueron robadas por la esposa de Jacob, quien es la mismísima hija de Labán, hablando de traicionar la confianza. Así que pesha involucra a una persona o grupo violando una relación de confianza con otro. Y esta es una palabra realmente común en la Biblia, porque ella es una larga historia sobre la relación rota entre Dios y los israelitas. En el monte Sinaí, ellos accedieron a adorar solo a su Dios y a cuidar de los pobres entre ellos, pero no lo hicieron. Así que Dios levantó profetas para confrontarlos, como Miqueas, que dijo, estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su pesha. O el profeta Amós, él acusó a los israelitas de pesha, específicamente por idolatría y por vender al pobre por un par de sandalias. También acusó a otras naciones como a Tiro, quien se benefició capturando ciudades enteras y vendiéndolas como esclavos, o los amonitas por asesinar inocentes para hacer más grandes sus fronteras. Para Amós, todos estos son actos de pesha. Violan la confianza universal que existe entre todos los humanos, quienes están hechos a la imagen de Dios. Él vio a estos líderes ignorar o justificar su maltrato a los humanos en nombre de la seguridad nacional o de una economía más fuerte. Pero para Amós era una traición a la humanidad. Y tiene perfecto sentido que estos profetas asocien pesha con palabras como rebelión o mentiras. En el griego del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo desarrolla este retrato de los humanos como los que rompen la confianza, utilizando la palabra paráptoma. Él nos recuerda la historia de Adán en Génesis. Adán significa humanidad en hebreo. En esta historia, la humanidad rompe la confianza con Dios y toma la autoridad para discernir el bien y el mal en sus propios términos. Pablo llama a esto el paráptoma de Adán, la violación de la humanidad de la confianza con Dios y con los demás. Y eso lleva a una complicada red de relaciones rotas y traicionadas que traen la violencia y la muerte. Pero para Pablo, esa no es la última palabra. Él dice, si la muerte vino a todos por el paráptoma de un humano, ¿cuánto más la gracia de Dios abundará para muchos por un hombre, Jesús el Mesías? En lugar de permitir que la humanidad se destruya a sí misma en rebelión, Dios levantó un humano quien permitiría que nuestro pesha le hiciera lo peor. Aquí, Pablo está tomando del retrato de Isaías del siervo sufriente, quien no cometería violencia ni tendría traición en sus labios, y que sin embargo sería contado entre los pasha, llevando sus fracasos e intercediendo a su favor. Y esta es la sorprendente historia de la Biblia, que la respuesta de Dios al pasha y al paráptoma de la humanidad consistió en Él mismo ser digno de confianza en nuestro lugar.
Los apóstoles dijeron que en Jesús Dios tomó la responsabilidad de nuestra traición para poder tener un nuevo futuro y una nueva manera de ser humanos, el camino de la fidelidad, la confianza y la integridad. Esa es la clase de humano que Jesús fue y que es. Y esta es la clase de humanos que Él quiere crear mientras conduce fielmente nuestro mundo hacia la nueva creación. Y esa es la fascinante historia detrás de nuestras palabras bíblicas para transgresión. Ok, hermanos, creo que con este video hemos podido comprender un poquito más lo que significa la palabra transgresión, ¿verdad? El tema de hoy que vamos a abordar, yo lo he titulado de la siguiente forma: los transgresores de la ley. ¿Y sabe por qué? Miren, normalmente yo creo que ha escuchado usted el siguiente argumento: soy una buena persona, no hago mal a nadie, me porto bien, es más, ayudo a la gente. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase a decenas, centenas o millares de personas? Y palabras parecidas a estas, y al momento de que nosotros tratamos de hacerlas entender que son pecadores o que están pecando ante Dios, salen con este argumento. ¿Sabe? El pecador no es solo aquel que parece portarse mal a los ojos de todos o a escondidas. O no es solamente aquel que mata o que roba. Al pensar en un pecador, lo primero que viene a nuestra mente es pensar en un ladrón, en una prostituta, en un adúltero o en un mentiroso. Pero sabe, hay muchísimas formas de cometer pecado. Hay muchos niveles de pecado. Pero sean grandes o pequeños, graves o livianos, son pecados ante Dios. Así que el día de hoy vamos a tratar de examinar un poquito cómo está nuestra vida. ¿Sabe? En la vida de las personas que tratan de vivir honestamente y honradamente cada día, están casi constantemente cometiendo lo que acabamos de escuchar: transgresiones. Y transgresiones contra Dios y contra su palabra. Y no se dan cuenta o ni lo saben siquiera, porque nunca nadie se los ha explicado o se los enseñó de manera correcta. Sentirse o creerse bueno a nuestros propios ojos no es suficiente para ser bueno a los ojos de Dios. Quiero que me acompañen, vamos a abrir la palabra de Dios y vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, para que ahí nos demos cuenta de todo lo que le acabo de mencionar en esta mañana. Dice la palabra de Dios, y no sé si ya la tenemos en pantalla. Romanos 3:12. ¿Sí? Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjese bien, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sabe? Este versículo claramente denota la desconformidad de Dios con la humanidad a causa de nuestra naturaleza carnal, animal, caída y pecaminosa. Para Dios nosotros, usted y yo, somos criaturas degeneradas en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Pero ¿sabe qué? Gracias al poder de Cristo, gracias a su sangre, nosotros hemos entrado en una situación de regeneración. La persona que no conoce de Cristo, la persona que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, está en esta categoría, en una forma degenerada, en su forma de pensar, en su forma de actuar, y obviamente en su forma de hacer las cosas. Pero usted y yo, que ya le hemos conocido al Señor, hemos entrado en una regeneración. Mire, cada vez que de alguna manera quebrantamos un mandamiento de Dios, cada vez que no obedecemos sus estatutos, nos hacemos transgresores de su ley. Muchos incluso a veces usan de excusa o como escudo el amor que Dios tiene por sus criaturas. Porque dice precisamente ahí en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchos se excusan precisamente en ese amor. Es que Dios, ¿cómo puede castigar a sus criaturas? Si Él nos ama tanto, si Él mostró su amor hacia nosotros. Sí,
pero mostró su amor hacia nosotros para que nosotros, a través de su Hijo Jesucristo, nosotros saliéramos de ese bache, de esa situación, de esa caída en la que estábamos, y Él nos rescatara, Él nos salvara. De hecho, si usted no lo sabía, el nombre de Jesús significa Salvador. ¿Y sabe por qué? En Mateo capítulo 1 lo menciona de esa manera. Y le pondrás este nombre al niño, Jesús, que significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Óigalo bien. No vino a salvarnos de la situación política en la que vivimos. No vino a salvarnos de la pobreza. No vino a salvarnos de que un país nos estaba oprimiendo. No, nos vino a salvar de nuestros pecados. Óigalo bien, es lo más importante, porque lo que vivimos aquí en esta tierra es pasajero. Lo que importa es lo que vamos a vivir en la eternidad. Así que mire, aunque muchos usan como escudo y excusa el amor de Dios que los perdona, que los protege, que los salva de todo peligro, de la misma manera en que un padre o una madre aman y protegen y apoyan a su hijo, ¿pero qué cree? El amor de Dios no hace acepción de personas. Si yo actúo mal, soy un transgresor. Por mucho que me ame Dios, el amor de Dios es válido, pero para mi restauración. ¿Sí? Ahí es donde se aplica verdaderamente el amor de Dios. Pero Él no me salva de la culpa de mi transgresión. O sea, aunque el amor de Dios me ayuda para mi restauración, el solo amor de Dios no me rescata de mis transgresiones. Y mire, vamos a entender primeramente, ya lo vimos en el video, pero quiero dejárselo una vez más claro. ¿Cuál es el significado de transgresor? Bueno, transgresor es alguien que quebranta, viola un precepto, ley o estatuto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted va en su auto y el límite de velocidad le marca 90 kilómetros por hora, pero usted excede esos 90 kilómetros por hora, ¿sabe qué? Usted se vuelve un transgresor de la ley. Usted viola la ley. La ley dice 90 kilómetros por hora, pero usted va a 120 kilómetros por hora. Usted se vuelve un transgresor. Veamos algunas citas para que podamos comprender esto. Vayamos a Gálatas capítulo 2, verso 18. Gálatas capítulo 2, verso 18. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Óigalo bien como lo describe aquí el apóstol Pablo. Dice, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, ¿qué sucede? Transgresor me hago. ¡Wow! Creo que esto nos da mucha luz en cuanto a lo que significa la transgresión, o a que somos transgresores. Dice, las cosas que destruí, ¿verdad? ¿Recuerda usted ese momento cuando usted llegó al Señor y comenzó a desechar todo aquello que a usted lo corrompía? Música del mundo, películas no muy aptas, no sé, amuletos, ídolos, imágenes que usted tenía en su casa. Imagínese que de repente usted volviera nuevamente a consumir eso. Ay, es que yo necesito tener a Dios aquí puesto en algún lado para que pueda saber dónde arrodillarme delante de Él. Usted se está volviendo transgresor. Porque ¿sabe qué? Las cosas que primero destruyó, ahora usted nuevamente las quiere volver a edificar. Veamos otra cita, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículo número 9. Fíjese bien cómo dice aquí la escritura. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. ¿Sí? Entonces, aquí nuevamente Pablo, ¿verdad?, le hace una referencia a Timoteo y le dice, conoce esto, la ley no fue dada para el justo, sino más bien ¿para quién? Para los transgresores. ¿Sabe? Cuando la ley, nosotros somos enfrentados ante la ley, nos damos cuenta de que somos transgresores. Porque entramos en la categoría de ser desobedientes. ¿Ha sido usted desobediente? Sí, sí lo he sido, pastor. Pero no he matado, pero no he robado, no he cometido adulterio. ¿Pero qué cree? Ha sido desobediente. Y el ser desobediente lo hace usted y me hace a mí un transgresor.
Veamos otra cita. Santiago capítulo 2, verso número 9. Y ahí vamos a ver dos versículos, ¿verdad? El 9 y el 11. Primeramente veamos el 9. Dice Santiago 2:9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¡Wow! ¿En algún momento de su vida usted ha hecho acepción de personas? Ha dicho, ustedes sí, pero ustedes no. ¿Sabe qué está haciendo? Acepción de personas. Sí. Y puede hacer acepción de personas por muchas situaciones. Por su estatus social, por su estatus económico, por su color de piel, por su tipo de raza. ¿Sí? Usted puede hacer acepción de personas. Pero si usted hace acepción de personas, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Usted está cometiendo pecado y queda convicto por la ley como transgresor. Veamos el verso 11 de ese mismo capítulo. Dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así que no quedamos exentos, hermanos. A veces nosotros tratamos de categorizar el pecado en diferentes niveles. Podemos decir, bueno, pues hay pecadillos inocentes, hay pecados medios y hay pecados muy fuertes. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que el matar o el cometer adulterio, pues es un pecado grande. Ah, pero el mentir, pues es un pecado pequeño, ¿verdad? Ya ve que hay, pastor, ya ve que hay mentirillas blancas, hay mentirillas inocentes, ¿sí? Mentirillas piadosas. No, hermanos. El pecado es pecado, ¿sí? Y tenemos que entender esto. Ahora mire, voy a mencionarle algunas cosas en las que somos transgresores. Una de ellas es cuando volvemos atrás en aquellas cosas que ya habíamos sido liberados por Cristo, ¿sí? Somos transgresores cuando volvemos a aquellas cosas de las cuales ya el Señor nos liberó, ya el Señor nos rescató. Nos volvemos transgresores. ¿Por qué? Porque volvemos nuevamente a reincidir en esa misma situación. También somos transgresores cuando, aunque no practicamos el pecado, ¿pero qué cree? Pero sí lo consentimos. ¿Sí? ¿Ha escuchado usted el dicho aquí en nuestro país que dice que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata? Entonces usted también se vuelve transgresor. ¿Y sabe por qué? Porque a lo mejor usted dirá, bueno, yo no estoy pecando, pero sabe que su esposa sí está pecando. O sabe que su esposo sí está pecando. O sabe que sus hijos están pecando. Tal vez uno de sus hijos está viendo pornografía. Tal vez alguno de sus hijos está oyendo música del mundo. ¿Y qué cree? Usted se vuelve transgresor. ¿Y sabe por qué? Aunque usted no la está escuchando, aunque usted no lo está viendo, pero usted está consintiendo esa situación. Sabe que lo está haciendo. ¿Y sabe qué? Se vuelve un transgresor. También nos volvemos transgresores cuando practicamos pecados a sabiendas, o sea, con toda la intención, o en ignorancia. Por eso precisamente cuando nosotros somos enfrentados ante la palabra de Dios es como un espejo, hermanos. Al vernos en ella nos damos cuenta qué tan mal estamos. ¿Sí? Usted no se tiene que medir por lo que la gente diga. Usted no tiene que colocarse en la posición de lo que la gente dice. Usted tiene que estar en el lugar de lo que Dios dice. Y para saber dónde estamos de acuerdo a lo que Dios dice, tenemos que enfrentarnos ante la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos que tener bien claro esto. Ahora mire, también somos transgresores cuando actuamos según la Biblia en algunas cosas, pero ¿qué cree? Pero en otras no. Es como cuando queremos así como que decir, bueno, esto sí me gusta de la palabra de Dios. Me gusta que Dios diga que todo lo puede en Cristo. Me gusta que Dios dice que Él va a suplir todas mis necesidades. Me gusta que Dios dice que voy a estar en sanidad. Me gusta que Dios dice que voy a ser prosperado. Pero no me gusta que Dios me diga que tengo que cambiar mi manera de ser, que tengo que dejar de ser egoísta, que tengo que perdonar al prójimo. Eso no me gusta esto. No. En eso nos volvemos también transgresores. ¿Por qué? Porque a veces queremos actuar solo en lo que nos gusta de la palabra de Dios, pero en lo que no nos gusta, en eso no queremos. Nos volvemos transgresores. También nos volvemos transgresores cuando hablamos o actuamos según nuestra propia opinión. ¿Y sabe por qué? Porque queremos conducirnos de acuerdo a lo que nosotros creemos que es lo correcto. Pero sabe, el único que tiene el poder para indicarnos lo que es bueno y lo que es malo, ese es Dios. Y Dios nos lo ha indicado por medio de su palabra.
Recuerde, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero la única verdad que existe es la palabra de Dios. Y por último, nos volvemos transgresores cuando nos dejamos llevar más por la carne que por el Espíritu. Y bueno, esto valdría la pena dedicarle no solo una enseñanza, sino unas 3, 4 enseñanzas acerca de esto, del caminar en la carne y el caminar en el Espíritu. Pero solamente se lo dejo ahí, ¿verdad? Si nosotros nos volvemos esclavos de la carne, seremos esclavos del pecado. Pero si nos volvemos esclavos de Cristo, seremos esclavos de su justicia. ¿Sí? Así que tenga eso en mente. Ahora mire, hoy en día, existe un tipo de transgresor muy común en las iglesias, el llamado nuevo cristiano. ¿Y por qué el llamado nuevo cristiano? Porque mire, cuando una persona se vuelve cristiana, siempre hay un largo camino para recorrer, hasta que aprendemos lo suficiente de la palabra de Dios para poder vivir, sentir, hablar y actuar según lo que a Dios le agrada y según lo que Dios ordena. ¿Sí? Pero por el momento somos ¿qué? Transgresores en proceso. Hemos conocido al Señor, Él nos ha rescatado, hemos nacido de nuevo. Pero eso no nos hace ya exentos de transgredir, no, al contrario, seguimos transgrediendo. Porque a final de cuentas, sí, estamos en un proceso en el cual comenzamos a ser santificados. ¿Sí? Hay un tiempo, fíjese bien, hay un tiempo que tenemos que recorrer. Y es que mire, cuando iniciamos en el camino, primeramente estaremos aprendiendo y nos estaremos equivocando una y otra vez. ¿Hasta qué? Hasta que superemos los obstáculos que tenemos por delante. ¿Sí? Usted y yo no nos volvimos mejores de la noche a la mañana, no. Todo lo contrario. Usted y yo estamos en un caminar en el cual vamos mejorando, nos vamos santificando, nos vamos haciendo mejores. Pero tanto usted como yo nos hemos equivocado muchas veces. Hemos transgredido la palabra de Dios, ¿sabe? Y Dios está esperando que nosotros maduremos, que nosotros aprendamos. Mire, aunque muchas veces actuaremos mal por ignorancia o inocencia, pero eso también nos hace transgresores. O sea, no porque lo hayamos hecho porque no sabíamos o porque lo hicimos de manera inocente, no pensamos que íbamos a dañar a alguien o a ofender a Dios, ¿sí? Aún así eso nos hace un transgresor, ¿sí? Y aunque seremos perdonados y aprobados por Dios, lo que tenemos que hacer es cada vez que nos equivocamos, tenemos que venir ante Dios a arrepentirnos y corregir nuestro error. ¿Sí? Porque si reincidimos, si constantemente estamos pidiendo perdón por el mismo pecado, nos hacemos transgresores. ¿Me entiende usted? O sea, las cosas por las cuales ya pedimos perdón, Dios nos perdona, pero ¿qué cree? Nos gusta tanto que volvemos a caer en lo mismo. ¿Sí? Así que, ¿cómo se lo explico? Mire, voy a tratar de darle un ejemplo, a ver si acaso me puede usted comprender más, para que pueda usted entender lo que es ser o no ser un transgresor. Fíjese, existen 2 formas básicas de practicar una transgresión. Cuando la hacemos deliberadamente, esto quiere decir de manera consciente y de nuestra propia voluntad, o sea, ya lo hacemos con toda la intención, y cuando lo hacemos en ignorancia, o sea, son 2 cosas distintas. ¿Sí? Mire, por ejemplo, si yo hago algo malo a sabiendas o en ignorancia, no cambia el hecho de que me he portado mal. O sea, ya sea que lo haga de una manera o de la otra, ya sea que lo haga intencionalmente o que lo haga de manera ignorante. Pero eso no me exenta de que me he portado mal. ¿Sí? Así que tanto para el uno como para el otro está la ley. La ley que hace nos indica, como dice Gálatas, la ley es nuestro ayo. Es el que nos dirige, el que nos cuida, el que nos guía. Por medio de la ley nosotros vamos conociendo al Señor. Pero una vez que entramos, que hemos madurado, que entramos a la gracia, entonces sabemos que eso ya no nos va a afectar. Por eso somos libres también de la ley. Pero mientras tanto estamos transgrediendo la ley. ¿Sí? Por eso, mire, le voy a poner este siguiente ejemplo. ¿Sí? Fíjese. Cuando alguien se equivoca y es reprendido, tiene la oportunidad de reconocer su error, arrepentirse y arreglar el daño. Hay cristianos que cometemos un error,
pero no queremos reconocer que estamos equivocados y nos ponemos tercos en nuestras acciones y en nuestras palabras. Fíjese, tanto el uno como el otro son considerados transgresores. Mientras están en la transgresión, pero uno se restauró, pero el otro continuó en su pecado y en su transgresión. Veamos lo que dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3 y versículo número 6. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3 y versículo 6. Dice de manera radical la palabra de Dios lo siguiente: el que es de Dios no comete pecado. Óigalo bien. El que es de Dios no comete pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquel que está constantemente reincidiendo en la misma situación, entonces no es de Dios. Dios realmente no ha nacido de nuevo en esa persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está buscando ser restaurado, no está buscando un cambio. Al contrario, le gusta transgredir la ley de Dios constantemente. Está constantemente sobre lo mismo. Usted sabe que la palabra de Dios nos enseña de muchas cosas que tenemos que cambiar en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de hacer las cosas. Pero aquí claramente la palabra de Dios lo está diciendo de una manera muy radical y muy fuerte. Dice, el que es de Dios, ¿qué sucede? No comete pecado. El que es de Dios no comete pecado. Así que mire, alguna vez en nuestras vidas, como humanos que somos, para que podamos experimentar la escuela de Dios y para que nadie se gloríe ni se contradiga la palabra de Dios, ¿sabe? Muchos caeremos en pecado. Ay, pastor, pero es que yo me he guardado toda mi vida para el Señor. Yo no he cometido pecado. ¿Sabe? Hubo una vez en la historia que un joven rico se acercó al Señor. ¿Y sabe qué le dijo este joven rico? Le dijo, maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Entonces el Señor se vuelve a este joven y le dice, bueno, obedece los mandamientos. ¿Sí? Y entonces el joven rico el Señor Jesús le empezó a enumerar los mandamientos y el joven rico dijo, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Aguas, ¿eh? Él empezó a creerse bueno. ¿Por qué? Porque había obedecido los mandamientos. Pastor, entonces no tenemos que obedecerlos. No, sí tenemos que obedecerlos. Pero no tenemos que confiar en nuestra justicia. Recuerde que lo único que nos hace aceptos delante de Dios es la justicia de Cristo sobre nosotros. ¿Sí? Entonces, dice la Escritura que el Señor, después de escuchar la respuesta de este joven, dice que se volteó a verlo y lo amó. Fíjese bien. El Señor, o sea, cuando vio que algo bueno había en este joven, dice que lo amó. Y entonces le dijo, bueno, está bien, si lo que quieres es heredar la vida eterna, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. Y dice que en ese momento el joven, ¿qué sucedió? Se entristeció en su corazón. ¿Y saben por qué? Porque tenía muchos bienes. ¿Dónde estaba el corazón de ese joven? No estaba en el obedecer los mandamientos de Dios, aunque lo había hecho, pero su corazón no estaba en el obedecer los mandamientos de Dios. Su corazón estaba en las riquezas. ¿Sí? Su corazón estaba en todo aquello que había acumulado. ¿Sí? Así que es muy soberbio pensar que alguno de nosotros podría decir, yo en mi vida nunca he pecado. Es muy soberbio pensar eso. ¿Y sabe por qué? Porque claramente la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enfrenta ante esta situación. Dios no quiere, ¿verdad?, que nosotros caigamos en pecado. Pero si alguien pretende ser más bueno, incluso hasta más bueno que Dios, aguas, ¿eh? Porque la misma Escritura dice que antes de la caída está la soberbia, ¿sí? Y antes del quebrantamiento, la altivez de espíritu. Así que tenemos que tener mucho cuidado. No nos creamos súper buenos, ¿sí? Tengamos mucho cuidado en ese aspecto, ¿sí? Mire, le voy a poner otro ejemplo más. Una cosa es que nos demos un chapuzón en una piscina. Y otra cosa es muy diferente caernos dentro de una piscina. Son dos cosas diferentes. Pareciera que es lo mismo, pero no es así. Fíjese bien. Tanto las causas como la acción, como los resultados, serán muy diferentes. En el primer caso, fíjese bien, en el darse un chapuzón, en el primer caso
quedaremos contentos con nuestra experiencia y quizá trataremos de hacerla de nuevo. En el segundo caso, nos sentiremos mal y no querremos de ninguna manera que esto vuelva a suceder. Tomaremos todas las medidas y precauciones posibles para que no se repita el hecho. Pero en ambos casos, óigalo bien, en ambos casos terminaremos de la misma manera, muy mojados e indiscutiblemente empapados. ¿Sí? Pero son cosas muy diferentes, fíjese. Así es cuando usted y yo practicamos el pecado o caemos en pecado. Nadie es inocente ni libre de condena. Nadie se justifica a sí mismo. No existen los argumentos válidos. No hay para Dios acepción de personas. Todos somos transgresores cuando quebrantamos la ley de Dios. La diferencia está en que si lo hacemos deliberadamente o si lo hacemos en un momento de debilidad y grandes presiones. Si yo albergo pecado o si me arrepiento o me limpio de él. ¿Sí? Allí está la diferencia. O sea, yo puedo en mi corazón albergar el pecado y ¿sabe qué? Después comenzar a disfrutarlo. Ay, pues ya lo hice de esta manera, ahora lo voy a hacer de esta otra. Y ahora lo voy a hacer de esta otra. Y ahora lo voy a pensar mejor y lo voy a hacer de esta otra. ¿Qué cree? Nos estamos volviendo transgresores. Es muy diferente cuando alguien cae en pecado y es enfrentado ante ese pecado y entonces él pide perdón y comienza a ser restaurado y nunca vuelve a pecar más. En los próximos domingos estaremos viendo algunos ejemplos de hombres y mujeres de Dios, que la palabra misma nos enseña que ellos fueron transgresores en muchas situaciones. Pero mire, vamos a tratar de empezar a finalizar este tema. ¿Cómo puedo yo actuar sin transgredir? ¿Cómo puedo hacerlo? Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26 y verso 41. Y aquí vamos a ver algunas escrituras que nos pueden ayudar para que podamos actuar sin transgredir. Dice Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Pero qué cree? Pero la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire, para cumplir este propósito, tenemos que primeramente mantener una vida de oración. ¿Sabe por qué la oración es importante? Porque la oración nos da comunión con Dios. Recuerde que eso lo hemos estado enseñando y viendo durante los días jueves. Y la oración nos da comunión con Dios, nos da comunión con su Espíritu Santo. Y sabe, tenemos que comenzar a complementar una vida de oración con las siguientes prácticas espirituales. Le voy a mencionar algunas, voy a mencionar las citas, vamos a tratar de verlas para que usted lo pueda tener claro. Veamos primeramente, incentivar los buenos pensamientos. ¿Sí? Tenemos que comenzar a incentivar los buenos pensamientos. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Vayamos para allá. Dice la Escritura, Filipenses 4, 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, incentivar los buenos pensamientos. Número 2, rechazar todo lo que sea transgresión. Y esto lo encontramos en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 21. Santiago 1, 21, dice la Escritura, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjese bien, dice, la cual puede salvar, ¿qué? Vuestras almas. Entonces tenemos que rechazar todo lo que sea transgresión, dice al principio del verso, desechando toda inmundicia y ¿qué? Y abundancia de malicia. Así que hay que desechar la inmundicia, hermanos, y la abundancia de malicia. No permita, aunque a lo mejor el chiste es malicioso y suena divertido, no permita usted que eso comience a ganar terreno en su mente y en su corazón. Número 3. Dice la palabra de Dios que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10 y verso número 5. Dice lo siguiente.
Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, derribando argumentos, dice, y toda altivez. Dice en la Nueva Traducción Viviente este mismo verso, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Sí? Entonces, como punto número 3, ¿verdad? Tenemos aquí, llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Punto número 4. Hebreos capítulo 12, verso 1 nos dice que resistamos al pecado. Fíjese bien, que resistamos al pecado. Vayamos para allá. Hebreos 12, 1 dice la palabra del Señor. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero mire cómo dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Has sentido en tu vida un dolor muy fuerte aquí, en tu nuca, o en tu espalda, o en todo tu cuerpo? ¿Has ido al doctor y el doctor te ha examinado y no ha encontrado absolutamente nada? Entonces muchas veces es el pecado que estás cargando. Es tiempo de liberarnos. Es tiempo de soltarlo. ¿Sí? Hay rencor en tu corazón, es tiempo de que perdones. Hay amargura en ti, es tiempo de que la sueltes. ¿Sí? La palabra dice, ¿verdad? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sí? Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Así que como punto número 4, resistamos el pecado. Punto número 5, resistamos a la tentación. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Primera de Corintios 10, 13 dice lo siguiente. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Óyelo bien. Si te estás enfrentando ante una tentación, ten por seguro, Dios te dará la salida. A lo mejor muchas veces Dios te ha puesto la salida, pero ¿sabes qué? Has sido más débil y no has resistido la tentación. Recuérdalo, Dios siempre te va a dar una salida. Pero de ti depende que tomes esa salida o que caigas en la tentación. Siguiente punto. La palabra de Dios nos dice que comencemos a vivir en santidad. Y esto se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 14. Hebreos 12, 14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice, seguid la paz con todos y la santidad. ¿Sabes? Cuando tú comienzas primeramente a estar en paz con todo el mundo, y me refiero con todo el mundo porque, ¿sabes? Muchas veces hay situaciones que a nosotros como seres humanos, pues nos sacan de nuestras, ¿cómo decirlo? Pues nos sacan de nuestras casillas, nos rebasan por completo, y eso comienza a ocasionar un daño en nosotros. El principio para que nosotros comencemos a caminar en santidad, primeramente es ponernos en paz con Dios, después en paz con nosotros mismos y después en paz con todos los demás. ¿Sí? Si tú no comienzas por eso, entonces ¿sabes qué? Difícilmente puedo creer que comiences a caminar en santidad, porque todo comienza por ahí. ¿Sí? El punto número 7 nos habla acerca de que tenemos que comenzar a hablar con la verdad. Vayamos a la tercera carta de Juan, verso número 4. Tercera de Juan, versículo número 4. Dice así: no tengo yo mayor gozo, y está diciendo el apóstol, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Óyelo bien como decía el apóstol, no tengo mayor gozo que sino que el oír que mis hijos andan en la verdad. Así que como punto número 7, ¿verdad? Tenemos que comenzar a hablar la verdad.
Punto número 8. Tenemos que comenzar a actuar en justicia. En la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 10, dice lo siguiente. Primera de Juan 3:10 dice así. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjate bien, aquí nos va a poner las dos pautas. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Dice, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Habrá por ahí en tu vida algún hermano que te está incomodando? ¿Qué crees? Si no lo estás amando, entonces tú no eres de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí lo dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios son aquellos que hacen justicia y que aman a sus hermanos. Y los hijos del diablo son aquellos que no hacen justicia y que no aman a sus hermanos. Entonces, ¿cómo te consideras tú? ¿Te consideras un hijo de Dios o te consideras un hijo de Satanás? ¿Te das cuenta? ¿Por qué entender si somos transgresores nos da mayor luz, mayor conocimiento de que en esos pequeños detalles nosotros pensamos, ay, ¿a poco por no amar a mi hermano ya soy pecador? Claro, aquí lo dice la palabra de Dios. No eres un hijo de Dios, eres un hijo de Satanás. ¿Sí? Ahora mire, terminemos con estos últimos puntos. La Escritura nos dice que debemos de practicar la misericordia. ¿Quieres alejarte de la transgresión? ¿Quieres alejarte del pecado? Comienza a practicar la misericordia. Veamos qué dice Colosenses 3:12. Y solo 2 citas más y concluimos. Dice Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¡Wow! Dice que nos vistamos como escogidos de Dios, santos y amados, ¿verdad? Dice de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y ¿qué más? Y paciencia. Todo eso necesitamos, ¿verdad? Siguiente punto, ¿verdad? Comencemos a manifestar el amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 16. Primera de Juan 4:16 dice así. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Fíjate bien, dice, el que permanece en amor, permanece en Dios. ¿Y qué crees? Y Dios permanece en él. Y último punto, ¿sí? Tenemos que vivir cada situación según la ley de Dios. Vayamos en esa misma carta, pero al capítulo 3 y verso número 24. Primera de Juan 3:24 dice así. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que yo quiero preguntarle algo en esta tarde ya. ¿Hay alguien que no sea un transgresor? No. Todos somos transgresores. Todos de una u otra forma somos transgresores de la ley, porque muchas veces fallamos o nos equivocamos. No existen personas perfectas que no se equivoquen y que todo les salga siempre bien. No existe hombre ni mujer sin transgresión ni pecado. Así pienses tú en este momento en alguien, ay no, es que cómo voy a pensar yo, ¿verdad? Mi papá, ese sí no peca. Mi mamá, esa sí no peca. No, ¿qué crees? Son transgresores de la ley, ¿sí? Pero lo que sí existe, óyelo bien, lo que sí existe son corazones verdaderamente convertidos y humillados ante Dios. Dispuestos a corregirse día a día, a perfeccionarse, a ser obedientes a Dios y a su palabra. Cueste lo que cueste porque aman a Dios, realmente aman a Dios. Así que son personas agradecidas con Dios y que están buscando todos los días ser aprobados por Él. Tú y yo, el día de hoy la palabra de Dios nos ha enfrentado ante la situación de lo que significa la transgresión en nuestras vidas. Creo que he podido dejar claro que tú y yo somos transgresores, ¿sí? Y transgresores de la ley. La ley es nuestro ayo, es aquel que nos cuida mientras vamos creciendo. Una vez que hemos madurado,
comenzamos a vivir bajo la gracia. Pero mientras tanto necesitamos que la ley de Dios vaya ahí a nuestro lado. ¿Para qué? Para que eso nos pueda ir corrigiendo y nos vaya haciendo mejores personas. Quiero orar en esta tarde por tu vida y quiero pedirle a Dios que sea Él trayendo revelación de todo esto. ¿Sí? Ciertamente cada ejemplo que estaremos viendo, veremos cómo cada personaje transgredió la ley de Dios y tuvo que sufrir las consecuencias. Oramos al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Te doy gracias porque nos da la oportunidad de reunirnos, aunque sea de manera virtual, Señor, a la distancia, pero sé que mis hermanos y hermanas, Señor, que están ahí detrás de la pantalla y que están escuchando la palabra tuya, la palabra de verdad, la palabra de Dios, Señor, tú estás trayendo un cambio positivo para sus vidas. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tu palabra cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. Pues dice la Escritura que es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, trae verdad a nuestras vidas y permítenos comenzar a caminar, Señor, dentro de tu propósito. Que aunque entendemos que somos transgresores de la ley, pero Señor, cada día queremos ser mejores para ti. Queremos limpiarnos, queremos perfeccionarnos. Queremos, Señor, oh Dios, entender que el amor que tenemos por ti, Señor, nos lleva a ser agradecidos y cada día buscamos ser aprobados por ti. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, y que asimismo, como lo dice tu palabra en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, que todas las cosas que han sido escritas y todos los ejemplos de los hombres y mujeres que tu palabra tiene registrados han sido puestos allí para ejemplo de nosotros y para que nosotros no cometamos los mismos errores. Nos ponemos en tus manos, pedimos tu ayuda, Espíritu Santo, y asimismo confiamos en que estarás tú haciendo la obra en nuestras vidas. Esto no es nuestro, sino es el poder de tu Espíritu Santo actuando en nosotros. Pero también que cada día vayamos decidiendo ser mejores para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mis amados hermanos y hermanas, como saben, siempre es un placer poder venir delante de ustedes y traer la palabra de Dios. Espero que este alimento sea de provecho para cada uno de ustedes. A lo mejor usted comienza a sentir ahí algo raro, algo que está comenzando a tratar de venir y hacerle devolver la comida que anteriormente se había comido, es porque la palabra de Dios está trabajando. Porque la palabra de Dios quiere expulsar todo aquello que a usted no le sirve, que en usted no causa provecho. Y quiere venir y transformar su vida, su mente y su corazón para que seamos hechos a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Como sabe, este video y muchos otros más que tenemos en nuestra plataforma de Facebook también se encuentran en nuestro canal de YouTube. Puede buscarlo ahí, ¿verdad? Como Caen Filadelfia. Ahí nosotros estamos compartiendo todos estos videos y muchos más que les servirán de reflexión para su vida y para su caminar como cristiano. Le mando un abrazo a la distancia, le deseo todo lo mejor en esta semana y que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Que el Señor pueda proveer todo lo necesario en su casa y que asimismo, aún en su negocio o en su trabajo que usted tiene, usted pueda hallar gracia delante de las personas, delante de sus jefes, delante de aquellos que le emplean y que Dios pueda bendecir eso que pone en sus manos. Le deseo todo lo mejor, reciba un saludo de parte de todo el staff, de gente que nos está apoyando en este ministerio y le deseamos lo mejor. Que tenga muy buena tarde y bendiciones.